Estas son las cámaras IP tipo Domo que recomendamos para proyectos sencillos. Son como caballitos de batalla, son como lo básico dentro de la línea de Hikvision. Esta es la Hikvision DS-2C-D112-TG2H-LIUF. Y esta es la Hilux IPC-D120HA-LUFC. Esta es de las cámaras Domo IP más básicas de Hikvision. Y esta es una Domo IP un tanto recortada de la submarca Hilux. Aquí vemos la Hikvision y aquí la Hilux. Domo IP Hikvision, Domo IP Hilux. Hikvision, Hilux. Ahora por atrás Hikvision. Y ahora por detrás Hilux. Ahora por delante Hikvision de 13 centímetros. Y ahora por delante Hilux de 12 centímetros, que más bien ahí me falló la medición, porque aquí están una junto a la otra y hasta tienen el mismo arbolito ahí en el lente. Si alguien sabe por qué hay un árbol feliz dibujado en el lente, me encantaría saberlo. Son tan parecidas que incluso las pesé porque dije son completamente iguales, pero no iguales en el precio. La Hilux pesó 438 gramos y la Hikvision 459 gramos. La diferencia es de 21 gramos, que es lo que dicen que pesa el alma, y la deducción lógica es que una está muerta. En teoría la Hikvision es para exterior y la Hilux para interior. Pero insisto que si las ves una junto a otra son exactamente iguales, mismo factor de forma y pareciera que mismos componentes a simple vista. Y aquí están una junto a otra para ver que el diámetro es idéntico. A ver si no salen camaritas de aquí. Y hasta las cajas son completamente iguales. Bueno, no en el color ni en el diseño, pero aquí están las diferencias que tenemos que encontrar. La Hikvision te da 24 horas a color, reconocimiento de personas y la primera diferencia de autos también. Incluye micrófono es HD y es IP67, segunda diferencia. La Hilux dice también que es HD y que tiene infrarrojo y luz blanca para la noche. Incluye también micrófono y te etiqueta personas, no etiqueta autos. La Hikvision soporta golpes equivalentes a la caída de un ladrillo a 30 centímetros de altura. Que la ficha técnica de la Hilux dice que es de plástico, pero yo no le veo ningún plástico, es exactamente la misma carcasa que la Hikvision. Y me atrevería a decir que tiene la misma resistencia, pero no a estar certificada. Lo que no me atrevería a hacer es sumergirla en agua, porque ahí sí los empaques podrían ser distintos. Pero la Hikvision, esa sí debería soportar sumergirse en agua porque es IP67. ¿Y de dónde vienen esas 21 gramos de diferencia? Aquí están. El sensor es de mejor calidad el de Hikvision, la apertura mejor la de Hikvision, la iluminación mínima, es decir, requiere menos iluminación en la noche la Hikvision que la Hilux, entonces mejor calidad en la noche. El alcance de sus infrarrojos es mayor en Hikvision, el alcance de la luz blanca, el campo de visión es mejor en la Hikvision, tiene Scalable Video Coding, que sería relevante en proyectos grandes, y esto es muy importante, la detección, hace detección de humanos y vehículos la Hikvision, y Hilux solo humanos. Máscaras de privacidad 4 zonas contra Hilux de una zona, y por ejemplo la temperatura, un mayor rango de temperatura la Hikvision, que la Hilux. Almacenamiento es lo mismo, y en consumo también vemos una diferencia porque pues lo anterior también va a consumir más. Aquí en estas certificaciones pues no sé, yo los veo muy iguales los modelos, pero el que sí tiene la certificación es el Hikvision, y aunque pudiera ser muy similar la carcasa, pues no lo especifica, no lo menciona que tenga ninguna certificación la Hilux, aunque me atrevería a decir que en IK08 debe de cumplir porque son los mismos materiales. Ya en cuanto a la capacidad de IP67 como para soportar agua, quién sabe si los sellos herméticos sean de la misma calidad, ahí yo no me atrevería a decirlo. Pero en términos generales, una gran opción para exterior muy económica es este modelo de Hikvision, y para interior combinarlo con Hilux, que casi es la mitad de precio, es una super opción estas dos en combinación, exteriores e interiores. Y al ser domo pues obtenemos las ventajas de protección que una cámara bala no nos daría, que es mucho más fácil de mover o de ser saboteada. Y si quieres consultar después esta tabla comparativa, va a estar en nuestro blog ita.tech/blog.